Hola familia, buenos días. Gracias por acompañarnos a nuestro servicio de fin de semana. Sabes, esta mañana continuaremos nuestra serie de estudios verso a verso a través de la carta a los Filipenses. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Sabes, el escritor de esta carta, que es el apóstol Pablo, escribió esta carta para sus hermanos filipenses. Y el apóstol Pablo esta mañana nos va a hablar de impactar la vida de los demás. Así es. Lo que me hace recordar la palabra impactar, me hace recordar a un esposo que llegó muy cansado en su casa y visitó a su esposa y le dice: amor, quiero sorprenderte esta mañana, quiero impactarte. ¿Sabes? Quiero hacerte esta tarde la mujer más feliz de todo el mundo. La esposa, muy sonriente, le dice: ay, amor, gracias. ¿A qué horas te vas? Le dice. ¿Sabes? El título de esta enseñanza, de este estudio, por favor, si eres estudiante bíblico, los animo a que apunten en su cuaderno el título de esta enseñanza. El título, te lo vuelvo a repetir, de esta enseñanza, de este estudio, es Impacta. ¿Sabes? Como hijos de Dios, Dios nos quiere usar para impactar la vida de los demás. Por eso, por medio de este estudio, te voy a dar 3 formas de cómo puedes impactar la vida de los demás. 3 formas de cómo puedes impactar la vida de los demás. Por favor, acompáñame a la carta de los Filipenses y vamos a continuar. Capítulo 1 en el verso 12, donde nos quedamos, al verso 17. Nuestro estudio del día de hoy va a ser del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, del verso 12 al 17. E iniciaremos leyendo del verso 12 al 13. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El escritor de esta carta es el apóstol Pablo, y Pablo se encontraba en una cárcel en Roma. ¿Saben por qué? Por predicar el Evangelio. Pablo escribe esta carta a sus hermanos animándolos, diciéndoles que él se goza en el Señor por lo que él está viendo ahí en su situación. ¿Sabes? Esta carta se conoce como la carta del gozo, porque Pablo en medio de su situación podía experimentar el gozo del Señor. ¿Sabes? Pablo estaba en la voluntad de Dios, ahí en ese lugar. De igual forma, para nosotros es de gran bendición estudiar esta carta, porque nosotros también muchas veces nos podemos encontrar en situaciones difíciles, en momentos difíciles, y nosotros, al igual que Pablo, estando en la voluntad de Dios, podemos experimentar el gozo del Señor. Lo cual te pido, por favor, que nos sigas acompañando, que sigas siendo fiel a cada domingo a nuestros servicios a las 10 de la mañana en vivo. Y vamos a aprender, vamos a estudiar toda la carta a los Filipenses, verso por verso. Pero ¿te diste cuenta cómo inicia en el verso 12 el apóstol Pablo? Fíjate lo que dice en el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La pregunta es, ¿qué cosas le sucedieron a Pablo, verdad? ¿Saben? En Hechos capítulo 16 nos muestra cómo Pablo, todo lo que Pablo sufrió, lo que Pablo pasó para plantar esta iglesia en Filipos. Porque Pablo fue el plantador de esta iglesia. La Biblia nos muestra que él fue perseguido, lastimado, incluso encarcelado, cuando él fue y habló de Jesucristo a esta ciudad de Filipos. Y la Biblia dice también que a él lo encarcelaron, pero Dios lo liberó. Después de haber sido liberado, Pablo siguió predicando sin miedo el Evangelio a aquellas almas que necesitaban escuchar de Jesucristo. Y Pablo fue perseguido una vez más por gente religiosa y lo volvieron a meter a la cárcel. Ahora él se encuentra en Roma, en la cárcel de Roma, escribiendo esta carta para sus hermanos. Y la pregunta que te puedas hacer tú y yo: ¿por qué Pablo estaba en esa situación si era injusta? ¿Cuál era lo que Pablo sostenía? ¿Cuál era lo que Pablo lo animaba para estar ahí? Fíjate lo que dice a la mitad del verso 12. Vamos a leerlo todo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba concentrado en lo importante.
Y es que el Evangelio sea compartido, que el Evangelio progrese, o sea, crezca. Pablo estaba haciendo de ánimo para sus hermanos filipenses por medio de esta escritura que les estaba escribiendo. Por eso esta es nuestra primer forma a impactar a los demás, y nuestra primera forma de impactar la vida de los demás es siendo de ánimo para los demás. Lo vuelvo a repetir, siendo de ánimo para los demás. ¿Sabes? Pablo estaba siendo de ánimo para sus hermanos, y lo podemos ver que en medio de su situación, él está hablando de lo importante, el Evangelio, que el Evangelio está creciendo, está llegando a aquellos lugares que probablemente nunca llegaría, y por medio de sus prisiones. ¿Sabes lo que me asombra de Pablo? Es que él nunca se queja por medio de esta carta. Nunca le dice, ay hermanos, esta situación en la que me encuentro es muy difícil, me voy a rendir, me la voy a pasar amargado todo el día, me la voy a pasar quejándome de todo el mundo, del gobierno, de todo, porque es injusto que yo predique a Jesús y esté en esta cárcel. ¿Sabes? Pablo jamás dijo eso, y te voy a decir la razón. Porque Pablo ponía los ojos en lo importante, y era el Evangelio. Nunca puso sus ojos en él mismo. Esa es la clave, familia. Si tú quieres ser de ánimo para los demás, pon tus ojos en las personas, nunca en ti, en lo que te está sucediendo. Lo cual te animo a que seas de bendición, de ánimo para los que te rodean. Y seas de bendición. Me imagino a Pablo encarcelado y los romanos bien contentos, porque van a ir a escuchar a Pablo. Fíjate en el verso 13, ¿dónde llegó el Evangelio? Vamos a leer verso 13, por favor acompáñame. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba en el pretorio de Roma, un lugar custodiado por el número más grande de guardias. ¿Y sabes qué estaba haciendo Pablo ahí? Usándolo Dios para compartir el Evangelio a aquellos que probablemente nunca iban a escuchar de Jesucristo, aquellos guardias romanos. Entonces me imagino a Pablo encarcelado, sufriendo, y los guardias bien contentos porque iban a ir a cuidar a Pablo. Oh, yo quiero ir a cuidar a Pablo porque Pablo es de bendición para mi vida, porque Pablo, en vez de quejarse de su situación, me está aconsejando, me está escuchando, me está hablando de Jesucristo, la esperanza, y lo cual tú y yo en esta situación en la que nos encontramos, que nos podemos identificar mucho con Pablo, que básicamente estamos encerrados en nuestras casas, podemos compartir de Jesucristo, podemos hacer una llamada, podemos mandar un mensaje a aquella persona que sabes que no conoce de Jesucristo y lo necesita en su vida. Sabes, hoy más que nunca Dios nos quiere usar, familia. Y te animo a que seas obediente, que seas de ánimo. Debes de quejarte en tu trabajo, debes de quejarte con los que te rodean, seas de ánimo para ellos. Y hables palabras de esperanza que edifiquen. Vamos a continuar, por favor, y acompáñame, vamos a continuar y vamos a estar leyendo verso 14. Pablo nos muestra cómo impacta a su testimonio, su ánimo a la vida de sus hermanos filipenses. Por favor, acompáñame y dice el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo estaba siendo de ánimo para sus hermanos filipenses. Lo que les está escribiendo Pablo a sus hermanos es de mucho ánimo, que sus hermanos empiezan a predicar a Jesucristo sin temor. Lo que me llama la atención es que en aquellos tiempos la iglesia sufría persecución. El cristiano era perseguido si compartía de Jesucristo, lo cual Pablo está haciendo de ejemplo para sus hermanos, estando él en prisión, a punto de la muerte. Y por medio de su ejemplo sus hermanos cobran ánimo y ahora predican sin miedo a ser asesinados, a ser torturados, incluso a ser encarcelados. Pablo es un ejemplo y esta es nuestra segunda forma de impactar la vida de los demás. La segunda forma de impactar la vida de los demás es siendo de ejemplo para los demás. Si gustas apuntar, es siendo de ejemplo para los demás. En aquellos días, como te vuelvo a comentar, el cristiano sufría persecución. Hoy en día hay países donde los cristianos
van porque Dios los guía, Dios los llama a predicar en aquellos lugares donde no son alcanzados por la religión. ¿Sabes? Hay misioneros que arriesgan su vida por predicar a Jesucristo. Hay misioneros que no se pueden reunir jamás, porque automáticamente están expuestos a la persecución. Pero ¿sabes lo que me sorprende de Dios? Es que les da el ánimo, les da el valor de incluso arriesgando su vida, ellos predican a Jesucristo. Igual que Pablo, por eso está en la cárcel. Igual que sus hermanos filipenses, que ahora van a predicar a Cristo sin temor. ¿Sabes? Nosotros tenemos la bendición de estar en un país que somos libres para predicar a Jesucristo. Aquí en Guatemala somos libres para hablar de Jesús, para poder reunirnos como cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy en día? ¿Sabes? Hoy en día las iglesias no abren. Hoy en día el gobierno ya estableció, ya dio la oportunidad de podernos reunir como hijos de Dios. ¿Y qué hace el cristiano? Está encerrado con miedo, porque teme el contaminarse, teme el contagiarse de ese virus y morir. ¿Sabes cuál es la vida de un cristiano? El vivir para Cristo, y más adelante lo vamos a ver porque Pablo lo dice en la carta de los Filipenses. ¿Sabes? Yo te animo a que no pongas tus ojos en ti, sino pongas tus ojos en aquella alma que va directamente al infierno porque no conoce de Jesucristo. Porque tú estás encerrado en tu casa con miedo. Debes de salir con valor y confiar en Dios y saber que estás haciendo la voluntad de Dios, como Pablo lo está haciendo. Como Pablo está siendo de ejemplo para sus hermanos filipenses. ¿Sabes? Me duele en mi corazón que restaurantes, centros comerciales estén llenos de personas, incluso cristianos. Y en la iglesia, donde es más seguro, donde vas a tener las medidas de seguridad para reunirte, sentarte con tu familia y solamente escuchar a Cristo, escuchar la palabra, tú no lo estás haciendo. ¿Sabes? Yo te animo a que seas la diferencia. Yo te animo a que seas un ejemplo para tus hijos, que no les inculques el temor, que ellos sepan a dónde van a ir y es la presencia de Dios si algo nos pasa. No te estoy diciendo que te arriesgues, te estoy diciendo que seas sabio a dónde vas. ¿Sabes? Toma las medidas necesarias y congrégate. Ve a tu iglesia local. Si no está abierta, te animo a que mandes un mensaje a este video. Y nosotros te vamos a dar la dirección y todos los domingos a las 10 de la mañana nos vamos a estar reuniendo. Porque nosotros es importante como cuerpo de Cristo reunirnos y exaltar a nuestro Dios, bendecirlo. Como otras personas no tienen la oportunidad, más sin embargo ellos se arriesgan. Te animo a que medites en esto. Te animo a que tomes el valor, que seas de ejemplo para tu familia, para tus hijos, para tus vecinos, para los de tu trabajo. Hoy en día hay oportunidad de predicar a Jesús. Hoy en día la humanidad tiene miedo, tiene temor y Dios te quiere usar para llevar a esa persona a Cristo, a una iglesia y que le puedas dar la oportunidad a esa persona que escuche el Evangelio, que tenga la oportunidad de escuchar de Jesucristo. Y tú como yo y Jesús le dé la seguridad a dónde va a ir y es al cielo con Jesucristo. De igual forma, si te sientes mal, no vayas a congregarte. Eso yo no entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo puedes tener temor. Si aquí Pablo nos está dando el ejemplo, si Pablo está siendo de ejemplo para sus hermanos filipenses y ellos están compartiendo la palabra, arriesgando su vida sin temor, porque saben que el Evangelio está creciendo, que almas están viniendo a Cristo, que almas están siendo arrebatadas de Satanás, del infierno. Te animo a que medites en eso esta mañana. Y sabes, aquí te esperamos a las 10 de la mañana. Mándanos un mensaje, vamos a estar atentos a tu mensaje y vamos a reducir el número a la cantidad que el gobierno nos pide para reunirnos. Sabes, sería de gran bendición poderte tener aquí con nosotros y bendecir a Dios juntos. Ok, familia, trae a una persona que sabes que no conoce de Jesús. Mándale un mensaje, háblale. Sé de ejemplo para tus hermanos, sé de ejemplo para aquellos que te rodean.
Vamos a continuar y vamos a terminar nuestro estudio verso a verso a través de este estudio de la carta a los Filipenses. Y vamos a terminar leyendo el verso 15 al 17. Y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Pablo terminamos en este estudio, y Pablo nos habla de las formas correctas que tenemos que hablar de Jesucristo, de predicar a Jesucristo. Sabes, hablando de predicar, me hace recordar a un pastor que cada vez, en cada servicio, antes de empezar a predicar la palabra, él se arrodillaba y oraba a Dios. Un día su nieto se le acerca y le dice: abuelo, ¿por qué siempre que vas a compartir la palabra oras? El abuelo, muy astuto, se le queda viendo y le dice: ok, nieto, fíjate que yo le entrego al servicio a Dios para que no se duerman. El nieto se queda pensando. Dice: ¿y cuándo te va a escuchar, abuelo? No se duerman. ¿Ok? Entonces, Pablo nos habla de predicar correctamente con las intenciones correctas. Fíjate las dos intenciones por las que un cristiano puede predicar a Jesús. Y nos la dice en el verso 15. Dice: algunos a la verdad predican. ¿Por qué? Por envidia y contienda. Esa es una forma de predicar. Y la segunda, por buena voluntad. ¿Sabes? Hay dos formas de predicar a Jesús. Hay dos intenciones. La primera es por contienda y envidia, y la segunda es por buena voluntad. El predicar por contienda y envidia nos lo explica en el verso 16. Acompáñame. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Sabes? Pablo nos dice la primera intención de predicar a Jesucristo, aquellos que predican por contienda y envidia, y dice que provocan contenciones, que su intención es tener contenciones con otros cristianos. Y sabes, hoy lo podemos ver eso mucho. Hay iglesias que hacen las cosas muy complicadas, muy erróneamente. Te voy a decir por qué. Cuando tú vas a una persona y le hablas de Cristo, le dices: hey, vamos a la iglesia. Y él, ¿qué te va a decir? No, yo no voy a ir a la iglesia. Allí es pura plata, para todo piden dinero. ¿Sabes? Por una iglesia que está buscando el éxito propio, debes de estar buscando el éxito, hacer famoso a Jesucristo, buscan su fama ellos mismos, buscan la popularidad ellos mismos, buscan el crecer, el ser exitosos ellos mismos, y se basan a cosas que no son bíblicas, lo cual esas personas ya están cansadas de que esos maestros tuerzan la palabra para que les estés dando dinero. Básicamente te obligan a dar dinero usando la palabra de Dios. Y sabes, eso está mal. Dios nunca pide eso. Dios pide que tengas una relación con Él. Y por esa relación tú vas a dar. Porque tienes esa relación con Dios. Nadie te va a forzar o te va a exigir. De igual forma, hay muchos cristianos que llegan a una iglesia y porque un solo cristiano le hace una mala cara o le hace un gesto, renuncian, se van de la iglesia. Ya no me voy a congregar ahí. A pesar de que 20 cristianos lo saludaron, le dijeron que estaban muy contentos de verlo, le dijeron que era una gran bendición tenerlos ahí, pero ese cristiano se enfocó exactamente en esa persona que le hizo mala cara. Pablo es lo que nos trata de decir. Estas personas que predican la palabra por contención, piensan que van a añadir, lo dice el verso 16, aflicciones a mis prisiones. ¿Sabes? Habían maestros que predicaban con la intención de que olvidaran a Pablo. Vamos a hacer mejor trabajo que Pablo, vamos a predicar a Jesús y a Pablo lo van a olvidar. Ese apóstol que Jesucristo levantó y que hizo grandes cosas, lo van a olvidar y nosotros vamos a ser mejores que él. ¿Sabes? Hay muchos cristianos así que buscan lo suyo propio y no predican a Jesús. Hay muchos que hablan de que te sientas mejor, de que ven a la iglesia, tú vas a ser feliz, tú vas a ser bueno, tú vas a ser mejor.
Pero sabes, solamente hablan palabras de ellos, frases de ellos, pero nunca la Biblia, la verdad. Porque si un corazón fuera a la iglesia donde se predica la palabra, esa persona saliera arrepentida. Esa persona saliera diferente a como entró. Y es cuando se predica a Jesucristo, que es la esperanza que ellos necesitan. ¿Cómo está donde tú te congregas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Predican a Jesús o predican otras cosas? ¿Predican de ellos mismos lo que Dios está haciendo con ellos? ¿O predican de Jesucristo, lo que Él hizo en una cruz? Lo que Él hizo por ti y por mí. Pregúntate qué es lo que estás escuchando. Y Pablo está hablando de estos maestros que predican de esa forma la Biblia. ¿Sabes? Hay otra forma, hay otra intención de predicar a Jesucristo, y nos lo dice en el verso 17. Dice, pero los otros por amor predican a Jesucristo. ¿Sabes? Pablo por amor predicaba. Y lo podemos ver porque él estaba en la cárcel. Así es. Pablo estaba haciendo un sacrificio por sus hermanos filipenses y le estaba dando el ejemplo. Por eso es nuestra tercera forma de impactar la vida de los demás. Y la tercera forma es sé un sacrificio para los demás. Lo vuelvo a repetir, sé un sacrificio para los demás. Pablo estaba haciendo un sacrificio por sus hermanos. Estaba haciendo un sacrificio por aquellos que no conocían a Jesús. Por eso él estaba en la cárcel, porque él predicaba a Jesucristo, no hizo nada malo, no habían pruebas contra él, pero él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Él sabía que almas estaban yendo directamente al infierno. Él sabía que matrimonios ocupaban a Jesús para que restaurara su hogar, su familia, sus hijos. Pablo amaba a los demás, él se sacrificaba por los demás. ¿Qué estás haciendo tú y yo? ¿Nos estamos sacrificando por los demás? ¿Estamos guiando a esas personas a Jesucristo o estamos apagados con miedo a salir? Con miedo de llevar a esa persona a que escuche el evangelio. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Pablo era su ejemplo Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo y él por amor se sacrificó en una cruz. Él por amor fue a una cruz por ti y por mí, y por medio de él ahora podemos tener una relación con Dios. ¿Sabes? Jesucristo nos dio 2 mandamientos y es amar primeramente a Dios y uno muy parecido es amar a tu prójimo. Si tú no amas a Dios, tú no vas a poder sacrificarte por los demás. Tú no vas a poder llevarlos a Jesús. Tú no vas a poder predicarles de la esperanza, del amor de Jesucristo. Y es lo que Pablo nos está animando. ¿Sabes? Es de gran bendición que nos puedas acompañar esta mañana. Yo creo que Dios a todos nos habló. Y sabes, le ruego a Dios que haya tocado tu corazón como el mío y pongamos en práctica esta palabra. Reúnete, sé de ánimo para los demás, sé de ejemplo para los demás, sé un sacrificio para los demás, para los que te rodean. ¿Sabes qué?